Vamos a resolver en esta situación un sistema de masas vinculadas en el cual tenemos dos masas vinculadas justamente por un hilo muy finito, muy delgado, al cual se le desprecia la masa del mismo. Y también la otra consideración es que es inextensible, o sea que su longitud no aumenta por la tensión de los bloques. Ahora vamos a comenzar por representar el peso de la masa A y peso de la masa B. No importa si una masa está sobre un plano inclinado y la otra masa está vertical, porque la dirección y sentido de la fuerza peso de una masa es siempre vertical hacia abajo. No importa la situación a donde esté ubicado dicha masa, siempre es la misma dirección y sentido hacia el centro de la Tierra, hacia el centro del planeta. Esa es la dirección y sentido de dicha fuerza. Acá tenemos perpendicular a la superficie de apoyo, que está inclinada 40 grados en sentido horario, la fuerza normal. La fuerza normal, comentamos, se llama normal porque forma 90 grados con el plano de apoyo. Como este bloque se acelera hacia oblicuo y hacia arriba, tenemos que la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento, por lo cual va a ser oblicua y hacia abajo. Ahora tenemos la tensión del hilo, que es la fuerza en realidad de mayor módulo, porque es la que acelera el sistema a la partícula hacia arriba, por lo oblicuo y hacia arriba, por lo tanto sí o sí va a ser la de mayor módulo. Tenemos peso y el hilo le ejerce una fuerza hacia arriba a la partícula en la misma dirección del peso, pero sentido opuesto. Y en este caso, ya por intuición uno se da cuenta, si se acelera hacia abajo, de mayor módulo va a ser el peso, o de mayor valor. Caso hipotético, si fuera de mayor valor la tensión, este bloque se acelera vertical arriba. Como es de mayor módulo, el peso se acelera vertical abajo, se transmite la fuerza por la tensión, por el hilo, y este bloque se mueve oblicuo y hacia arriba. Ahora vamos a representar esta masa, la masa B, en un punto, una masa puntual, para que quede bien claro lo siguiente. Nosotros tenemos siempre en todos los ejercicios un sistema de referencia, ya sea para marcar coordenadas o para marcar direcciones, y en este caso tenemos el peso de la masa B. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros trazamos los ejes. Este es el eje X paralelo al plano y este es el eje Y perpendicular al mismo. Proyectamos para determinar la longitud y a su vez dirección y sentido de la componente del peso en el eje de las X, y proyectamos formando siempre 90 grados acá
esté a escala o no esté a escala, más o menos visualmente tiene que quedar ese valor para que nos ayude en la solución desde el punto de vista visual, y esta es la componente del peso en el eje Y. Este plano está inclinado 30 grados 40 grados con respecto al horizontal, por lo cual acá tenemos 40 grados, que es el ángulo de inclinación. Me voy a concentrar solo en esto. Voy a seguir con la misma técnica por ahora, de que peso en X, la componente del peso en el eje X, lo voy a trasladar para acá, para esta dirección, en realidad para este punto de aplicación. La dirección es la misma porque son paralelos, para que quede claro y seguir poniendo énfasis en que acá tenemos un triángulo rectángulo donde es válido seno, coseno, tangente y teorema de Pitágoras, o sea que hay 4 ecuaciones para poder calcular muchas variables. Entonces, si nosotros queremos calcular la componente del peso en el eje X, es opuesta al ángulo, entonces vamos a aplicar la función seno de 40 grados. Es el cateto. Entonces acá tenemos la componente del peso en el eje X sobre la hipotenusa, que es el vector peso, que sabemos que peso se determina como el producto de m por g. Podemos acá despejar la componente del peso en el eje X, por lo cual nos queda el peso por el seno del ángulo del plano inclinado, por lo cual el módulo de la componente del peso en el eje X nos va a dar un valor de, tenemos la masa, es la masa B, porque es la que está apoyada en el plano, por lo cual nos queda 2 por 9,8 por seno de 40 grados. Nos da 12,6 newton. 12,6 newton. Ahora bien, sucede que también podemos aprovechar la oportunidad para calcular la componente del peso en el eje Y. Ahora, para determinar la componente del peso en el eje Y, la componente en el eje Y acá es adyacente, o está, se puede decir a lo sencillo, está pegado al ángulo, está junto al ángulo, por lo tanto es el cateto adyacente, por lo cual coseno de 40 grados es cateto adyacente, que es la componente del peso en el eje Y, sobre la hipotenusa, que es la del vector de color rojo, que es el peso, por lo cual la componente del peso en el eje Y es el peso mg por el coseno de 40 grados. Entonces nos queda 2 por 9,8 por cos de 40, lo cual nos da 15 newton. La componente del peso en Y es de 15 newton. Vamos a determinar ahora la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento cinética, porque hay un movimiento del bloque en relación al plano. Entonces, siempre que hay un movimiento se asocia con la palabra cinética. Es el coeficiente cinético mu sub k por la fuerza normal. Ahora, ¿qué sucede? Que la fuerza normal
se equilibra con la componente del peso en el eje Y como calculamos anteriormente y se anulan. Entonces, ¿cómo puedo obtener el módulo de la fuerza normal? Es igual al módulo de la componente en el peso Y, por lo cual la normal es igual al valor que habíamos calculado, que peso en Y nos daba 15 newton. Entonces ahora sí, la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento cinético 0,3 proporcionado por la letra por 15 newton. Nos da 4,5 newton. Ese es el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces podemos ahora pasar a calcular, armar las ecuaciones. Para el bloque A estamos basándonos siempre en la ley fundamental de la dinámica: fuerza neta igual m por A, masa por aceleración, fuerza magnitud vectorial, masa magnitud escalar, y fuerza y aceleración vectorial, por eso el vectorcito encima. Para el cuerpo A, que es de mayor módulo, está indicado que se acelera hacia abajo la partícula, tenemos peso de A, que es masa por gravedad, peso, menos la fuerza tensión, porque son fuerzas que tienen la misma dirección pero tienen sentidos opuestos. Obviamente una hacia abajo, otra hacia arriba, entonces los módulos se restan, la mayor a la menor. Peso menos tensión es igual al producto de la masa de A por la aceleración. Acá estamos del lado derecho del signo de igual y acá estamos del lado izquierdo, que es la fuerza neta. Cuando pasamos al bloque del plano inclinado, es mayor la tensión menos la fuerza de roce, y habíamos hecho el esquemita aparte de la componente del peso en el eje de las X, que también tiene la misma dirección y sentido que la fuerza de roce, es igual al producto de la masa de B por la aceleración. Ahora sustituimos los valores, podemos sumar estas ecuaciones. ¿Para qué? Porque tenemos una tensión negativa y una positiva, entonces vamos a tener 5 menos 5 nos da 0, entonces ya se anulan, y ahí ya podemos plantear la suma de lo que queda del lado izquierdo del signo de igual, que es M1 por G, menos fuerza de roce, menos peso en X, es igual, y ahora sumamos lo que está del lado derecho, un término y otro término, y ahora sustituimos valores. El peso de la masa A es 5 por 9.8, cambiar un poquito el color, nos da 49 newton, menos la fuerza de roce nos da 4,5, menos la componente del peso en el eje X, 12,6 newton, es igual a la aceleración, y acá sumo las masas: 2 kilogramos más 5 kilogramos, 7 kilogramos. Entonces ahora lo que queda para hacer es obtener el número del lado izquierdo y dividirlo entre el número 7, por lo tanto da 49 menos 4.5 menos 12.6 dividido 7, da 4,6 metros por segundo al cuadrado. Interpretando la unidad de aceleración
Interpretando la unidad de aceleración implica que la partícula, la masa A, tanto como la masa B, aumenta su velocidad en 4,6 metros por segundo por cada segundo de intervalo de tiempo que transcurre. Cuando transcurren 10 segundos, será 4,6 veces aumentada en cada segundo dicha velocidad.